Aquí estamos una vez más, el Ministerio de Mujeres con Destino y Propósito, ¿verdad? En su espacio Casa de Restauración, perfeccionadas en el amor de Dios. Y estamos trabajando para que tanto nosotros, los que estamos aquí de este lado, como ustedes que están ahí de ese lado, sigan siendo perfeccionadas y perfeccionados también en el amor de Dios. Esto es para todo, esta perfección. El fruto del Espíritu es para todos. Toda persona que recibe a Cristo debe crecer en el fruto del Espíritu. Y de eso es que estamos hablando, del fruto del Espíritu. ¿Y de qué fruto vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la bondad. Recuerda que la vez pasada estuvimos hablando de la benignidad. Si te diste cuenta y como has ido notando, todos los frutos se mezclan entre sí. Pero hay algunos como que es como que todos se conectan el uno con el otro, pero hay otros como que van atados ahí mismo. Y yo diría que si uno va bien conectado con el otro es la benignidad y la bondad. Y muchas veces el estar tan unido, como tan entrelazado estos dos frutos, como que uno tiende a no diferenciarlo bien, pero hoy yo quiero que te quede claro, porque si Pablo lo puso los dos, es porque hay una diferencia entre los dos. No fue que él redundó en el significado, no fue que él usó un sinónimo, ¿verdad? No fue que él dijo benignidad, pero para que entiendas bien la palabra bondad, ¿verdad? Como a veces tenemos que decir la misma palabra, como se dice en diferentes lugares tal vez, pero en este caso Pablo no estaba redundando, Pablo no estaba usando un sinónimo. La benignidad es un fruto y la bondad es otro fruto. Se parecen mucho porque los dos tienen que ver con el bien, ¿verdad? Y este bien de obras buenas, la bondad es el que más abarca las acciones buenas, pero la benignidad tiene que ver con todo lo referente a lo bueno, no solamente a obras, sino a la forma que se hacen las obras. Pero también la benignidad puede ser absolutamente nada de obra. Puede ser una acción, pero que no sea benefactora. Vamos a hablarlo de esta manera, porque la bondad casi siempre son obras benefactoras, son obras benéficas, son obras para ayudar a los demás. Pero la benignidad, tú puedes hacer una obra no solamente de caridad, pero una obra de amor, una obra de amabilidad, una obra de amor. Yo quiero que quede claro que la benignidad está tanto atada a todos los frutos, pero la acción es con amor, ¿verdad? Y hay bondad al tener benignidad. Vamos a hablar un poquito más claro de todo esto, pero quiero que quede claro que el día de hoy estamos hablando de la bondad, y como ya hemos estado hablando antes, el Espíritu, que es quien produce el fruto en ti, hay muchas cosas que tienes que conocer de él. Y estamos hablando de fundamentos solamente, porque es mucho lo que hay que hablar. Pero hablando de fundamento, también hablamos un poquito del fundamento del Espíritu Santo. Y como vamos a hablar de la bondad hoy, conecté la bondad con los dones que da el Espíritu. Porque muchas veces tendemos a enfocarnos más en los dones que en el fruto. Y yo quiero que tú entiendas que los dones son dados para provecho, pero el fruto es lo que realmente te identifica como un verdadero cristiano. Porque tú puedes tener dones, ¿verdad? Y puedes operar en ellos como cristiano, porque los dones son irrevocables, igual que el llamamiento. Dice la Biblia que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Así que si el Señor te llama para algo, no es cierto que el Señor ya te retiró, no diste la talla para el llamamiento y ya no puedes ejercerlo, no. Eso es irrevocable, dice la Biblia. El llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. O sea, que usted, mientras usted tenga un suspiro de vida, usted tiene la oportunidad de darle. Pero mire, mientras más pronto mejor. Escucho tanta gente decir: caramba, si lo hubiese sabido antes. Caramba, cuánto tiempo perdí. Después que conoce, después que el velo le es quitado, se dan cuenta cuánto tiempo perdieron. No seas tú uno de los que está perdiendo tiempo sin ejercer el don, porque el don te ayuda a desarrollar el fruto.
Los dones que Dios da son para provecho. Están los ministerios, ¿verdad? Están los dones, están el servicio, está la ayuda, está la administración. Diferentes cosas que nos da el Señor para la obra, que ya de antemano Él programó. Por eso es que de antemano también tú vienes programado con lo que vas a necesitar para el llamado. Por eso es que no puedes estar inventando, haciendo lo que tú quieres. Tienes que preguntarle al Señor, ¿para qué me programaste? Él te preprogramó antes de enviarte a la tierra. Antes de que tú nacieras, desde que eras un embrión en el vientre de tu madre, ya tu ADN, los códigos que formaban tu ADN, ya Dios los tenía todos conocidos. Esa cadena de ADN, ese tejido que se formó en ti, ya Dios lo sabía, por eso Él los preparó especialmente para este tiempo y para esta obra. Así es que Él conoce las obras, Él te conoce a ti, y quiero que entiendas que estamos hablando hoy del fruto bondad, la bondad. Y recuerda lo que hemos estado diciendo, que todo fruto tiene que ser ejercido en la misma bondad, en justicia y en verdad. Adelantaremos eso un poquito en lo próximo, pero vamos a hablar de los dones del Espíritu. Quiero hablar de los dones del Espíritu. Quiero tocar algunos puntitos así por encima, pero es importante que lo toquemos el día de hoy hablando del Espíritu. Lo primero es que tienes que saber que Dios da dones. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer. Dios da dones. Están los 5 ministerios para la preparación de los santos, ¿verdad? Que está en Efesios. Ahí también habla de ellos, pero en Efesios 4:11 están los 5. Aquí nada más menciona 3. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer la Biblia. Pero quiero que te enfoques y pongas tus oídos bien abiertos a esto. Porque los dones no son los que te llevarán al cielo. Los dones son un motor para el desarrollo del fruto, pero en realidad el fruto es lo que te lleva al cielo. Por eso es que la Biblia dice, hay una parábola que me gusta mucho que habla del trigo y la cizaña. Y lo que dice aquí es que un hombre sembró y el enemigo vino y puso cizaña en su siembra. Y cuando los siervos fueron y vieron, había crecido el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y cuando ellos fueron, Señor, mira que en tu viña hay trigo y cizaña. Y él dijo, déjenla ahí las dos, déjenla ahí. Que va a llegar el tiempo, cuando venga la siega, ustedes van a recoger mi trigo y lo van a poner en mi granero, y la cizaña va a ser quemada. ¿Y por qué el Señor dice esperar el tiempo de la siega? Sencillo, porque el trigo y la cizaña son muy parecidos, y Él dijo, va y arrancando la cizaña, arranca trigo también. Todavía no se puede distinguir bien cuál es trigo y cuál es la cizaña. Y realmente en la realidad el trigo y la cizaña son idénticos como planta. La cuestión es que a la hora del fruto, el trigo echa su fruto y la cizaña no da fruto. Mire la importancia de esto. ¿Y qué es lo que pasa? El que no tiene fruto es arrancado y echado en el fuego, y el que tiene fruto se identifica como trigo y es arrancado también, pero echado en el granero de su Señor para provecho. Amén. También Jesús dijo claramente que cuando Él viniera, iba a apartar las ovejas y los cabritos. Y cuando le dijeran a ellos, te lo voy a parafrasear, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané los enfermos, Él le va a decir, no te conozco, al fuego eterno, donde mismo la cizaña al fuego, los cabritos al fuego, porque no era por los dones que iban a ser identificados, era por el fruto. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dijo Jesús, cuando estaban hablando acerca
¿Y cómo vamos a identificarlos? Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y has escuchado mucho el fruto que da cada planta. Bueno, yo creo que entendiste la idea ya de lo que quiero decir. Es importante crecer en el fruto del Espíritu. Los dones son buenos, son para provecho, te ayudan a los demás, pero realmente aquí la meta es que crezca en el fruto del Espíritu. El don no te llevará a la eternidad con el Señor. Lo que te lleva a la eternidad con el Señor es el fruto. ¿Por qué? Porque la salvación de tu alma es restaurar tu semejanza con Dios. Y los dones realmente no son lo que muestran tu semejanza con Dios. Lo que muestra tu semejanza con Dios es tu carácter, el fruto del Espíritu. Dios puso carácter en ti semejante a Él. Y eso es lo que se está restaurando. Por eso la necesidad del fruto del Espíritu. Pero por eso también la necesidad del Espíritu Santo en ti. Y qué bueno que Jesús pagó un precio, envió el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Y el Espíritu de gracia está morando en nosotros para ayudarnos. Ahora bien, el mismo Espíritu que te produce el fruto es el mismo Espíritu que te produce los dones. Y estos dones, bueno, vamos a leer un poquito de esto. Quiero que vayas a 1 Corintios 12 conmigo, donde habla de los dones espirituales. Yo no te voy a leer todo, te lo voy a dejar de tarea. Léete completamente 1 Corintios 12, pero aquí establece muy claro que Pablo le dice a los hermanos, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, ustedes no pueden ser ignorantes acerca de esto, porque cada don es dado para provecho, dice aquí. Y dice que el don es dado, sea cual sea el don, es dado por el mismo Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es que se encarga de dar los dones. Y incluso al final de este versículo vas a notar que él dice, y es bueno que pida dones. Y si te parece que este te gusta más, pídelo. Porque hay algo muy bueno en esto. Y es que aunque en tu ADN viniste programado para hacer algo, puedes seguir pidiendo dones. Dios te quiere regalar más. Está dispuesto a regalarte más. Ahora bien, hay que tomar en cuenta varias cosas a la hora de pedir dones. No vaya a ser que pidas más de lo que puedas tener responsabilidad. Si no vas a ser responsable de los dones que se te han otorgado, ten mucho cuidado en lo que está pidiendo. Si lo vas a usar incorrectamente, ten mucho cuidado lo que estás pidiendo. Y sabemos que la iglesia, tristemente, muchas veces es engañada por el enemigo y los incita a usar los dones espirituales para cosas carnales, mal, con motivaciones incorrectas. Amén, mucho cuidado. Por eso es que el apóstol al final dice, pídelo. Pero el camino más excelente que te puedo mostrar es el amor. Y ahí es que viene cuando el apóstol comienza a hablar del amor, diciendo que el que no tiene amor, y sabemos que el amor es fruto del Espíritu, ¿verdad? Dios es amor, carácter, lo que pone en ti, semejanza contigo, amor. Y Pablo está diciendo, entre todas estas cosas, si no tiene amor, no importa qué tan bueno sea el don que pediste y que Dios te haya otorgado. Si no tienes amor, nada eres. Es como una cosa hueca que retumba solamente. Adentro no hay nada. O sea, usted dentro debe de tener amor antes que don. Fíjese cómo ahí mismo el apóstol Pablo está diciendo que el fruto del amor es más importante que los dones. Porque de nada vale hacer todas las cosas, porque los dones son para hacer. Y el fruto del Espíritu es su ser. Le voy a leer esto ya mismo, pero hablando de su ser, recuerdo a un apóstol con tantas obras hermosas, con tantos dones de sanidad, de milagro, de liberación. Y
el Espíritu Santo en un momento que oraba, me reveló la condición del apóstol. Y me dijo, él va muy apresurado en obras y está descuidando su ser. Aquí en esta parte quiero que identifiques bien lo que es el ser y lo que es el hacer. El verbo ser y el verbo hacer, de obras, y ser de identidad. Amén. Quiero que lo tengas bien claro, porque en esta ocasión el Señor me dijo, quiero que vayas donde Él y le diga que está descuidando su ser por el hacer. Y esto fue como en el 2011. Y tristemente escuché hace poco que este hombre de Dios, este hijo de Dios, cayó en adulterio. Mi corazón se encogió y desde ese día estoy orando por él, porque yo sé que él es un hijo de Dios. Yo sé que él no es cizaña. Yo sé que sencillamente se descuidó. Le puso más atención al hacer, que se descuidó en seguir siendo transformado, en seguir siendo perfeccionado en el amor de Dios, en seguir siendo restaurado en su ser, en seguir creciendo en el fruto del Espíritu. Y yo sé que esto no solamente le ha pasado a él, yo sé que le ha pasado a muchos. Porque hay muchos que han caído por desobediencia, hay muchos que han caído por orgullo. Y sigue siendo caída y es triste. Pero me entristece más cuando la persona se descuida de su comunión con Dios para seguir siendo, porque el que da el crecimiento es Dios. Necesitas tener comunión con Él, necesitas tener comunión con el Espíritu Santo, lo necesitas. Entiendes que Dios no te dice que tenga comunión con Él por causa de Él. Aunque Él te ama, Él te anhela, hizo todo lo que hizo por ti, porque te ama, porque Él es el amor. Y siempre te va a amar por encima de todo. Te amó desde siempre. Y te seguirá amando siempre. Dios no ha dejado de amar a ninguna persona que ha caído. Yo quiero que tú escuches esto. Porque tal vez tú puedes estar en esa condición. Dios no te ha dejado de amar. Cuando Dios te dijo que te amaba, te dijo que era incondicional. Tu circunstancia de vida. Óyeme, Dios es amor. Y Dios te ama porque Él te ama. No es por lo que hacías. Dios te ama cuando no hacías nada. Dios te ama porque Él es amor. Él te sigue amando. No importa cómo esté. Y es precisamente por eso que el corazón de Dios se entristece cuando un hijo falla. Y es por eso que Él dice que tenemos que ser amorosos y tener amor para redarguir, para corregir. ¿Por qué? Porque estas personas, si bien no es que vamos a solapar el pecado, pero las personas que han caído en pecado, especialmente porque descuidaron su ser, la transformación de su ser, su comunión por su hacer, porque hay gente que genuinamente sigue el hacer, con tanto deseo de hacerlo para Dios y no se da cuenta cuando se alejó. No se da cuenta. Por eso usted tiene que tener cuidado de los dones que usted pide. ¿Qué cantidad de dones usted está pidiendo? Usted puede sobrellevarlo. Eso no le va a quitar su tiempo para usted tener comunión con Dios. Mire, mi corazón está orando desde ese día por este apóstol. Y yo oro mucho por los pastores. Y estoy pendiente siempre para interceder por ellos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y así como Jesús oró por Pedro que su fe no falte, así como Jesús oró por sus discípulos, dijo de todas las épocas, no solamente de ese momento, todos los que tú me has dado, él estaba hablando de todo lo ya conocido por Dios. Cada uno de nosotros, así cada uno de nosotros
igual que Jesús, tenemos que orar por nuestros hermanos. Y yo estoy orando por este apóstol y yo sé que él es un hijo de Dios, yo lo sé. Aunque él falló y no quiero dar ninguna pista de la persona, pero sé que está en un trabajo secular ahora. Y he escuchado otro testimonio de otras personas que están en trabajos seculares y antes manifestaban unos dones hermosos, pero de una forma u otra el enemigo los engañó. La cuestión es que esta persona solamente tenemos que seguirla amando, como mismo Dios la sigue amando igualita. Como te acabo de decir, Dios te sigue amando, Dios te sigue amando. No importa lo que hayas hecho, Dios te sigue amando. El deseo de Dios siempre es restaurar. Dios ama la misericordia. Pero es necesario el arrepentimiento. Pero es necesario que tú entiendas que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Solamente ven. Ya Él ha restaurado a otros que cayeron. Lo ha recibido con el mismo amor. Dios recibe a todo el que se arrepiente. Dios sabe tu arrepentimiento. No dejes que la vergüenza te siga alejando de Dios. No dejes que la vergüenza, oye, ahora resurge con más poder. ¿Qué fue lo que pasó con David? Gracias, Espíritu Santo. David era rey de Judá, pero luego él pasó 7 años siendo rey de Judá. Pero después de haber caído, duró 40 años siendo rey en las 12 tribus. No solamente en las 2 tribus, pero él unió el reino unido, porque él primero fue escogido por Judá, pero después él estuvo con los 12. Y al igual que Saúl y al igual que Salomón, David tuvo teniendo un reino unido y resurgió con más poder y resurgió con más dones y resurgió con más amor, porque la misericordia de Dios lo arropó. Porque sencillamente fue el mismo rey David que dijo que un corazón contrito y humillado Dios nunca iba a despreciar. Con buen testimonio lo estaba diciendo. Él sabe que Dios los recogió con el mismo amor que le tenía siempre cuando él vino delante de Dios y admitió que había fallado. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó y Dios lo restauró. Y es lo mismo que quiere hacer contigo. Pero aquel que no haya caído, tenga cuidado de lo que dice. No juzgue a los demás. Cuando Dios manda a alguien a redarguir. Yo recuerdo en una ocasión que el Señor me mandó como profeta para corregir. Y después que terminé de corregir, fui a llevar a alguien y quisieron venirme a hablar de lo mismo. Y el Espíritu Santo me dijo, cuidado, ya no estás predicando. Una cosa es cuando usted está hablando de parte de Dios y otra cosa cuando usted comienza a hablar ya fuera del tiempo de Dios. Ya se convierte en murmuración, ya se convierte en chisme, ya se convierte en crítica. Eso fue lo que me enseñó el Espíritu Santo. Cuando estés hablando de parte mía, hablas, pero cuando terminaste de hablar, ya tú no tienes que comentar eso con más nadie. Eso no es un punto para usted estar hablándolo con nadie. Cada quien recibió lo que yo le quería dar en el momento que yo se lo quise dar. Después de ahí, suelta el tema. Y aprendí. Ese día aprendí. Y no lo he olvidado nunca. Y solamente digo, Espíritu Santo, sígueme ayudando. Espíritu Santo, cúbreme. Espíritu Santo, protégeme de mí misma. Porque ¿sabes qué? Descubrí que el diablo no tiene tanto poder. El diablo tiene 3 cheles de poder aquí en el mundo. Realmente quien gobierna en nuestras vidas es el Espíritu Santo, si usted se lo permite. Por eso aquí la cuestión no es el diablo. El problema de los cristianos no es tanto el diablo, es más nosotros mismos. Porque aprendimos mal y no queremos desaprender. Tenemos que aprender, por eso él habla de la renovación de la mente. Tenemos que desaprender. Cuando nacemos de nuevo tenemos que desaprender
para que la mente sea renovada. Y no es que vas a desaprender como quien limpia un terreno y lo deja vacío, sino que después que desaprende, después que lo limpia, entonces se llena con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se mantiene como el aceite, como la Virgen es bueno. No quiero seguirme alejando del don del Espíritu, pero yo sé que era necesario que algunas personas escuchen esta palabra y que tengan cuidado de cómo usan los dones y que tengan cuidado las motivaciones que tienen para pedirlo. Y hay muchas personas que quieren ser protagonistas, hay muchas personas que quieren tener fama dentro del Evangelio. Esto es muy peligroso. Dios nunca le dijo a Abraham, te daré fama. Le dijo, voy a engrandecer tu nombre. Te haré bendición. Hay una razón por la cual Dios lo pone a usted siempre en ciertas plataformas. La meta no es nunca jamás usted en cuanto a recibir. Y ahí es que conecta con la bondad. Sino que es todos. Todos. Dios tiene cuidado de todos. Tanto usted usando a otros como a otro usándolo a usted. Pero cuando lo esté usando a usted, usted tiene que enfocarse en los demás. Por lo tanto, los dones lo van a llevar a ejercer la bondad. Pero usted tiene que ejercer esta bondad con benignidad. Vamos a hablar para que por lo menos en lo que estamos hablando de los dones, terminemos con algunos dones que da el Señor y así por encimita lo que le dije que le iba a decir. Dice que el mismo Espíritu Santo es quien da estos dones, ¿verdad? Dice que da dones, que da, lo voy a leer desde el 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de funciones, ¿verdad? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el don es una manifestación del Espíritu. O sea, es una manifestación sobrenatural. Es una capacidad sobrenatural que Dios le da para la obra. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Y le voy a saltar aquí. A otro le he dado fe, y quiero que tenga en cuenta algo de la fe, porque si bien la fe es un fruto del Espíritu, también es un don del Espíritu. Usted tiene que saber la diferencia de la fe como fruto del Espíritu y fe como obra del Espíritu. Y ¿sabe qué? Como estaremos hablando del fruto del Espíritu, no voy a hablar hoy de la diferencia entre el don de fe y el fruto de fe. Vamos a hablar cuando hablemos de el fruto de la fe, que vamos a hablar más adelante. También hablaremos de el don de fe. Solamente lo vamos a dejar hasta aquí para que avancemos con este fruto del Espíritu, que es la bondad, pero conectado con los dones, porque los dones nos van a ayudar a desarrollar la bondad de manera correcta. Amén. Dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, ¿verdad? Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Escuche bien, el Espíritu Santo es quien da los dones. El Espíritu Santo es quien lo guía, quien lo ayuda. Usted necesita el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Entienda esto, usted no puede ser un cristiano sin el Espíritu Santo. Ya lo dije antes, una persona que se llame ser cristiana, que no tenga el Espíritu Santo, es solamente religión. Y usted debe saberlo, que usted fue llamado para ser transformado a la imagen de Jesús y para recibir dones para obras, buenas obras. Si usted no está manifestando ningún don del Espíritu, tiene que buscarlo, tiene que pedirlo, tiene que preguntarle a Dios en su tiempo de comunión. Es importante, su tutor tiene que haber identificado los dones que usted tenga, porque por lo regular Dios le hace saber
al tutor que usted tiene, el pastor, ¿verdad? Quien está con usted, o tal vez el pastor tiene una iglesia grande y ha dividido los grupos, dándole un tutor específico a cada grupo. Esta persona, ya la madurez que tiene, esta persona tiene que haber llegado a la estatura del varón perfecto para la obra que está ejecutando. Por lo tanto, debe de tener el discernimiento para saber cuál es el don o los dones que Dios le ha otorgado a usted. Así que usted tiene que saberlo, tiene que tenerlo. Es imprescindible, es necesario para este caminar con Cristo que usted manifieste los dones del Espíritu Santo. Y vamos a cerrar con esto. Quiero que entienda algo. También en Efesios 4:11 lo dice, que los ministerios, los ministerios que el Espíritu Santo da son 5, ¿verdad? Y dice que estos ministerios, vaya a Efesios 4:11 y léalo si quiere, dice que son dados para preparar los santos, ¿verdad? Está el apóstol, y recuérdese algo que me gusta mucho del apóstol Pablo, que siempre digo, el apóstol Pablo seguía hacia adelante, no se quedaba en una iglesia y se adueñaba de ella y de las almas, sino que él seguía edificando hacia adelante, y tenía comunión con ellos, ¿verdad? Comunicación con ellos a través de las cartas. Estas son las cartas que nos bendicen hoy día, las cartas de Pablo, ¿verdad que sí? Igual que los evangelios, Hechos de los Apóstoles, revelaciones y cartas de otros como Pedro, Juan, Judas, Santiago. Pero la cuestión aquí que son 13 o 14, porque todavía como el escritor a los hebreos no se identifica. Muchos dicen que es Pablo, pero otros dicen que no. Pero estamos seguros por lo menos que 13 cartas envió. Una de ellas aquí mismo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, que envió 2, ¿verdad? Y aquí a los Corintios es que él está hablando de los dones. Que los corintios, me gustaban los corintios porque los corintios les gustaba indagar. Ellos escuchaban, ellos no se quedaban solamente, ellos leían las escrituras, el Antiguo Testamento. Porque recuerde que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto estaba fresquecito, estaba nuevecito, estaba bebé en el primer siglo. Fue después que los santos, ¿verdad?, entre siglo y siglo recopilaron estos libros, y no vamos a hablar de eso ahora, pero en ese entonces lo que se leía era el Antiguo Pacto para hacer referencia al nuevo pacto que vendría, y así ellos identificaban lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Si ellos podían estar seguros que lo que se les estaba hablando venía del mismo Dios, Dios Padre, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es que estos ministerios, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, y la verdad es que no me gusta ni decirlo en el mismo orden que está en la Biblia, porque muchos creen que el don es más, te califica más delante de Dios. No. El don no lo califica a usted delante de Dios más, no. Usted tiene que ejercer su don con eficacia, con excelencia, pero eso no lo hace a usted mejor ni superior delante de Dios. Eso no importa cuánto usted haga. Si usted lo hizo para la gloria de Dios y lo hizo en obediencia a Dios, qué bueno, pero eso no lo hace a usted mejor a nadie. La importancia es usted hacerlo en obediencia a Dios, con excelencia y por amor, con amor, creciendo en el fruto del Espíritu. No se descuide con el fruto del Espíritu, el ser. Amén. Así es que estos 5 ministerios fueron dados para los santos. Y una vez que los santos son preparados, usted no los retiene ahí en una congregación. Usted los envía donde el Espíritu Santo dice, ya está listo, ahora envíalo. Porque esto preparan a otros que también van a ser apóstoles, pero no todos fueron llamados para hacer lo mismo. Cuando usted lea los dones espirituales, ahí en 1 Corintios 12, usted va a ver que los dones fueron dados para diferentes obras, por eso es que son diferentes para cada uno de nosotros, y que no todos fueron llamados a estos 5 ministerios. De esos 5 ministerios van a salir otros, ¿verdad? Tanto esos mismos 5 como otros, pero yo quiero que usted entienda que hay diferentes dones, ¿verdad? Diferentes servicios, diferentes operaciones, funciones para administración. Hay tantas cosas que no vamos a mencionar ahora, pero que usted tal vez ya la ha visto en la iglesia, de diversas cosas que se hacen para servir a Dios. Inclusive, yo conozco personas que Dios le ha dicho, te llamo como comerciante y te voy a prosperar para que sustente mi iglesia. Oiga, su don fue ser un comerciante y Dios le da a esta gente unas estrategias impresionantes. Y esta gente hace un acuerdo con Dios porque
realmente el pueblo siempre ha sido llamado a sustentar la iglesia. Esto es una realidad y no vamos a entrar en estos temas, pero solamente quiero recordarle que sigue siendo lo mismo. El pueblo tiene que sustentar a estos hombres de Dios que trabajan a tiempo completo para darle el alimento que ellos necesitan y deben hacerlo voluntariamente, deben hacerlo con amor. Y hay mucha gente, si usted acordó con Dios algo, séale fiel a Dios. Si usted acordó de dar algo para el sustento de los santos, si usted acordó dar algo para el sustento del ministerio, séale fiel a Dios. No importa lo que pase, su fidelidad es para Dios. No importa si alguien cae porque administró mal. Ore por esa persona. Siga amando como Dios, que siga amando. No ame lo que ellos hacen y use los recursos que Dios da. Y siempre piense en la restauración, porque Dios ama misericordia. Dios ama la misericordia. Y yo creo que el fruto de la benignidad está muy unido a la misericordia. Porque la benignidad es ese bien amoroso. La benignidad es ese bien amable. La benignidad es ese bien que es una persona incapaz de hacerle daño a alguien. Es una persona que constantemente está pensando en misericordia, no en juicio. Si bien somos llamados a anunciar los juicios de Dios, una cosa es usted anunciar los juicios de Dios por el Espíritu Santo y otra cosa es usted enjuiciar a alguien. Y Dios puede mandarle a anunciar un juicio a una persona en particular, pero entienda que es para esa persona en particular y usted no tiene nada que ver con eso. Usted es responsable de dar la palabra, pero usted no es responsable de que se cumpla. Óigame, y realmente usted no es responsable de orar para que Dios haga juicio con la gente. Usted tiene que orar para que Jesús venga, sí. Usted tiene que orar en términos generales, pero usted debe de estar pendiente a la misericordia de Dios. Usted debe de estar pendiente a la benignidad de Dios. Usted tiene que recordar que Dios perdona al que se arrepiente. Usted tiene que recordar que Dios restaura al que se arrepiente. Usted tiene que recordar todo esto. Ahora quiero que le quede algo claro de los dones del Espíritu, para que entienda después que hablando del fruto de la bondad, que necesita los dones del Espíritu para manifestar la bondad, tiene que entender de los dones que son gratuitos. Los dones ni se compran ni se venden. Dios lo da de manera gratuita, son para provecho, son para el beneficio de la obra y de lo así. Óigame, los dones, me gustan los dones porque los dones me llevan a crecer en amar al prójimo. Cuando yo me identifico con el prójimo, con sus necesidades, ¿verdad? Y yo uso el don que Dios me da para el beneficio de esa persona en su necesidad, en el momento determinado por Dios. Porque recuerde que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y usted no es más bueno que Dios. Usted tiene que orar y esperar el tiempo de Dios a cuando Dios lo envíe. Siempre con la intención, siempre con el corazón. Pero ¿qué es lo que quiero que sigas recordando de los dones? Son gratuitos. Son diferentes. Para cuestión de los dones, Dios nos prepara diferente. Para todos el ser es lo mismo, pero para el hacer es diferente. No se compare con nadie, no imite a nadie. Dios nos hizo diferente, Dios nos hizo diversos. Fue su voluntad, fue su deseo. No insista, no insista. Amén. Si le gusta un don, pídaselo a Dios, que Él que da los dones. Otro hombre, óigame, un hombre que imparte los dones, si lo imparte verdaderamente, no la imposición de manos que usan algunos porque están en una posición y fuera de la guía del Espíritu Santo, dice, te hago pastor. Por eso hay tantos problemas en las iglesias, por estar haciendo pastores a personas que no fueron llamados por pastores. Hay padres que obligan a los hijos a determinado llamado cuando no fue Dios que los llamó así, porque siguen viviendo el orden de Aarón. Si Dios dice que usted va a hacer lo mismo que hace su papá, perfecto. Pero si Dios no dice eso, usted no está bajo un llamamiento generacional, sino que usted está bajo... espero que lo entienda, y si no lo entiende, más adelante el Espíritu Santo lo va a ayudar. Pero usted está bajo el orden de Melquisedec.
Esto no es cuestión de generacional, lo que mi papá fue, lo que mi abuelo fue, lo que mi tatarabuelo. Si a usted le tocó así, amén, qué bueno. Pero no necesariamente Dios siempre lo va a llamar para lo mismo que llamó su papá. Y es terrible cuando los padres quieren obligar a los hijos a hacer lo que ellos quieren que hagan. El padre tiene que saber lo que Dios quiere con el hijo. Y llevar a su hijo a la voluntad de Dios, no a la voluntad de ellos mismos. Por eso vuelvo y digo, tantos problemas en las iglesias. Gente están desempeñando funciones que no son el llamado de Dios. Y como no tienen la capacitación en su ADN, no tienen el diseño, el código de Dios en su ser para ese don, entonces lo hacen mal. Y es el que lo obliga, que tiene responsabilidad de esto. Así es que mucho cuidado. La imposición de mano, el imponer mano y declarar los dones, tiene que ser con guía del Espíritu Santo, que es el que revela. El llamado debe ser por revelación del Espíritu Santo, no porque a mí me da deseo, porque Él es que sabe la obra a la cual la omnisciencia de Dios determinó desde tiempos antiguos. Así es que recuerde esto, los dones son necesarios, lo van a ayudar a no estar ocioso. Lo van a ayudar a no estar ocioso, eso es muy bueno, pero no quiere decir que usted se enfoque más en hacer que en la transformación del ser. Son gratuitos, son diferentes, usted tiene que desempeñarlo de manera eficaz, con excelencia, con amor y una motivación correcta. ¿Por qué? Voy a la motivación cruzando el fruto del Espíritu. Porque hay personas que pueden ejercer la bondad con una motivación incorrecta. Hay personas que pueden hacer actos de bondad con un pensamiento conocido por ellos, pero no por la persona que está recibiendo el bien. Y por eso se cometen muchos errores. Porque el enemigo se disfraza de ángel de luz para engañar. Así es que el enemigo puede venir con cara de bondad y engañarlo a usted. Así es que usted tiene que estar seguro de que la bondad es producto del Espíritu y no producto de una mentalidad equivocada, de una mentalidad errada. Y usted dirá, ¿y cómo yo identifico entonces si ese acto de bondad lo está haciendo con buena intención o con mala intención? Bueno, hay algo bueno en los dones, el discernimiento de espíritu. Usted por medio de este don puede saber qué espíritu se esconde detrás de esa acción benéfica de esa persona. Usted sabe, los presidentes, muchos de ellos ofrecen y dan algunas cositas para ganarse la confianza del pueblo y después que lo ponen ahí, adiós pueblo. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Y así pasan en muchas áreas, pero no quiero entrar en detalle. Yo quiero que usted tenga pendiente cómo usted puede identificar que la bondad es fruto del Espíritu. El discernimiento de espíritu lo va a ayudar, pero también lo va a ayudar el saber que todo fruto del Espíritu debe ejercerse, lo que dice en Efesios 5:9, recuerda que hemos estado hablando, debe ejercerse en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, la bondad es un fruto del Espíritu que se nos da, es desarrollado a través de los dones, es conocida la motivación que hay detrás de esta acción por medio del discernimiento de espíritu, pero también el fruto de esta bondad. Si se hizo con justicia, si se hizo con verdad y si se hizo con bondad. Ahora, quiero que regrese, quiero saber si ha estado haciendo su tarea de aprenderse de memoria el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22 y 23. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y me falta uno. Por eso me gusta enumerarlo siempre. Sé que son 9 y me gusta enumerarlo porque así sé si me está faltando uno. Así es que yo lo diré de nuevo porque yo tengo que hacer mi tarea. Yo no le puedo decir a usted que haga tarea si yo no la hago y no la hago con excelencia, ¿verdad? Son 9 y usted tiene que recordarlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Me faltó la paciencia, tan necesaria que es la paciencia, dice la palabra, para alcanzar las promesas de Dios. Estaremos hablando de ella más adelante, porque todavía nos falta paciencia, paz y fe. ¿Verdad que sí? Pero hoy estamos hablando de la bondad.
y sabemos que está bien conectada con la benignidad, y toda bondad debe ser hecha genuinamente. ¿Y cómo sabemos que este fruto se está ejerciendo de manera genuina? Las motivaciones que hay detrás. Pero ¿cómo conocemos las motivaciones? ¿Cómo sabemos que esta persona no está haciendo una obra de bondad? Para hacerme creer, ¿verdad? Digamos que mientras el trigo crece y echa el fruto, estamos ahí conviviendo y no sabemos si es cizaña. Imagínese usted que aparezca un buen hombre a mostrarle toda su bondad para que usted se case con él, le diga que fue Dios que lo mandó y comience a darle muchas cosas buenas. Lo que el hombre llama bueno. Déjeme decirle algo, las bendiciones de Dios usted no tiene que buscarlas. Dice la Biblia que cuando usted obedece a Dios, las bendiciones lo van a perseguir. Y la bendición no son las añadiduras, sino que esas añadiduras se hacen bendición. Cuando lo alcanzan a usted, se hacen bendición porque chocaron con usted. Así es que usted tiene que seguir hacia adelante haciendo el bien. No se canse de hacer el bien, como decíamos el otro día, ¿verdad? Siga haciendo el bien, que la bendición lo va a alcanzar, y cuando choque con usted, las añadiduras se harán bendición por causa suya, porque la bendición es usted. Si usted va a Deuteronomio, por ahí, Deuteronomio 28, y me parece que Deuteronomio 14, vaya por ahí y lea, dice las bendiciones a causa de la obediencia y las maldiciones a causa de la desobediencia. Y está claro que ambos tenían muchas cosas. La diferencia era que a uno le servía para maldición y a otro para bendición. Así es que la bendición es usted cuando tiene al Señor, cuando está creciendo en el fruto del Espíritu, cuando está ejerciendo los dones de manera correcta, no para vanagloriarse, no para exaltarse, sino para la gloria de Dios y para como dice, para el bienestar de nuestros hermanos. Y así mismo nosotros vamos a recibir de nuestros hermanos. Pero como el tiempo sigue avanzando, quiero que usted entienda los puntos principales de la bondad. Usted tiene que saber que esta bondad es genuina. ¿Cómo usted lo va a saber? Si es en justicia. La persona lo está haciendo en justicia. Mire, observe. No sea tan ligero. No se enamore de los bienes que recibe a través de la bondad. Piense primero en Dios, en su amado, que nada lo aparte de él, porque el enemigo puede untarle la boca, como dicen por ahí, de huevo, como hacen los farsantes, los políticos. Usted tiene que ver que esa persona sea justa también, pero no se quede con eso. Usted tiene que saber cuánta verdad hay en lo que está haciendo. Usted tiene que observar, usted tiene que ser paciente, usted tiene que tener paz, usted tiene que buscar comunión, usted tiene que pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Así que estése tranquilo cuando usted esté recibiendo bondad y observe a ver y pregúntale al Espíritu Santo si usted puede recibir eso. Porque hay muchas personas que dan esperando recibir. Hay muchas personas que dan esperando un beneficio para atrás. Mucho cuidado. Como dijo el profeta Eliseo, no es tiempo de recibir dones. No es tiempo de recibir regalos, Giesi. Y Giesi fue y lo buscó escondido del profeta, y la lepra que tenía Naamán se le pegó al ayudante, al sirviente de Eliseo. Tengan mucho cuidado. Cuando Dios le diga que no reciba, no reciba. No todos los bienes, no todas las bondades se deben recibir. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Ve cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Es indispensable el Espíritu Santo. Usted tiene que conocer al Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo. Bueno, todo fruto del Espíritu es en bondad, en justicia y en verdad. Y usted dirá, pero le falta la bondad. La bondad en bondad. Y yo misma le pregunté al Señor, Señor, pero la bondad en bondad, ¿qué es? Y yo le dije, Señor, ilumíname. Y me quedé pensando, te lo voy a decir sinceramente, sencillamente me quedé tranquila. Y el pensamiento que me llegó es, bondad con bondad es bondad al cuadrado. Quiere decir que es una persona extremadamente bondadosa. Extremadamente bondadosa. Y ahí es donde quiero cerrar. El que recibe la bondad tenga cuidado, pero el que sea bondadoso también tenga cuidado, porque Satanás también podría robarle a la persona bondadosa. Y voy a decirle una anécdota
que viví con el Espíritu Santo, sé que le he dicho antes, pero la voy a decir para quien no la escuchó antes. Recuerdo que en una ocasión venía de una misión de la ciudad de Higüey en República Dominicana y andaba en transporte público porque yo no me detengo. Si yo tengo que coger un concho, lo que sea, a pie, a mí no me importa. Esto no es para modelar, esto es para obedecer. A mí me gustan las misiones del Señor. En toda usted va a tener siempre un testimonio que va a ser edificante para otros. Y esta no fue la diferencia. Yo andaba en transportación pública y cuando me monté en el autobús, se entró un mendigo, un pordiosero. Como dicen muchos, por el hedor, por la ropa sucia, por el enmarañe del pelo. Y cuando subió, por lo regular, las personas que uno ve con necesidad son las personas que más le inspiran a uno compasión. La bondad está unida a la compasión. Y esta compasión hace que usted se desprenda fácilmente si usted es una persona que ha desarrollado la bondad, que tiene un carácter bondadoso. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, no le des nada. Óigame, yo abrí mi cartera ya para darle algo, para que coma aunque sea. Y el Espíritu Santo me dijo, no le dé nada. Y yo me sorprendí, pero tenía que obedecer. En ese momento no entendía. Y muchas veces no vas a entender lo que el Espíritu Santo te diga, pero a la hora que el Espíritu Santo te hable no es la hora de entender, es la hora de obedecer. Luego más adelante vas a entender. Primero obedece. Pero la cuestión fue que tan pronto bajó el mendigo, entró un hombre blanco de ojos verdes, bien vestido, bien elegante. Yo estaba sentada como unos 5 sillas y podía percibir que el hombre olía. Y cuando el hombre abrió la boca, lo que hizo fue pedir. Pidió para una institución, ¿verdad? Y enseñó su identificación y ellos daban unos regalitos. Yo sé que cualquier dominicano que me esté escuchando sabe lo que es Hogares Crea, que estas son instituciones que ayudan a las personas con vicio, ¿verdad? Ellos los rescatan y lo ayudan a restaurar. Y Hogares, él dijo que pertenecía a esta institución. Y sabemos que hay muchos engañadores que pueden ponerse un carnet, pero la cuestión es que el Espíritu Santo dio testimonio de este hombre. Y dijo, dale la ofrenda a él. Y para mí fue impresionante que me dijera que el mendigo no le diera, que era el que se veía en necesidad, y el que se veía que vivía bien, que sí que le diera. Y el Espíritu Santo no solamente me dijo algo de enseñanza, pero también me redargulló. Me dijo, por eso es que a ustedes los cristianos el diablo les roba tan fácil, porque ustedes se dejan guiar por vista. Tan pronto ustedes ven, ustedes creen, y ustedes no buscan la confirmación del Espíritu. Usted ve que necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos ayuda, que es el que nos enseña, que es el que nos revela, es el que nos capacita, es el que está con nosotros, nos consuela, es el que nos da los dones, es el que nos ayuda a crecer en el fruto del Espíritu. Tantas cosas que necesitamos y todas es por el mismo Espíritu. Quiero que no se le olvide eso el día de hoy. Todas son por el mismo Espíritu. Y para terminar, la cuestión es que usted tiene que ejercer la bondad con bondad, pero con la ayuda del Espíritu Santo para que Satanás no, o sea, usted tiene que tener prudencia, usted tiene que orar, usted tiene que esperar. Usted no va a actuar ligeramente, sino que usted va a ser muy, muy, muy bondadoso. Ejerza la bondad en bondad, pero con prudencia. Así es que con esto termino el fruto de la bondad. Espero que todas estas cosas queden grabadas en su ser. Recuerde que estamos hablando aquí en Casa de Restauración, ¿verdad? El Ministerio de Mujeres con destino y propósito para ser perfeccionados en el amor de Dios. Así es que recuerde que hoy hablamos los fundamentos del fruto de la bondad y que toda bondad debe ser ejercida en la misma bondad, en justicia y en verdad, y que los dones del Espíritu Santo, los que nos otorga el mismo Espíritu Santo de Dios, nos van a ayudar a crecer en este fruto. Ejerza la bondad con prudencia. Pida el discernimiento de espíritu para que Satanás no les robe. Eso fue lo que me dijo el Señor. No solamente me dijo, por eso Satanás les roba, sino me dijo, ten cuidado, búscame para yo decirte a quién sí y a quién no vas a practicar bondad con él. Que Dios te bendiga.